En este vídeo vamos a ver las formas que tenemos de jugar en Mac. Desde que Apple introdujo la arquitectura ARM en sus equipos, han mejorado en muchos aspectos, pero el tema de los videojuegos ha pasado algo desapercibido y creo que merece la pena echarle un vistazo, porque aquí también se nota la mejora y creedme, aquí hay potencial. ¡Máxima potencia! Todo el mundo sabe que los Mac no sirven para jugar, están más enfocados a trabajar. Sin embargo, parece que algo está cambiando, tanto por el hardware nuevo como por la promoción que últimamente vemos por parte de Apple en sus vídeos de presentación del nuevo chip M3, en el que hasta han incluido tecnología de trazado de rayos. No tengo un Mac con M3 para probar todo el potencial del nuevo chip, pero viendo cómo se comporta un M1 Max podemos hacernos una idea de lo que nos espera, y os digo ya que como Apple se ponga en serio con este tema, va a dar guerra. Bueno, para jugar en un Mac tenemos varias opciones disponibles y la primera y más conocida es la propia App Store. Dentro tenemos bastantes juegos y además desde que los Mac llevan chips del iPhone, desde que los Mac incorporan los chips Apple Silicon y dejaron atrás a Intel, son compatibles con muchos juegos de iPhone. No vamos a entrar en más detalle aquí, ya que aunque tenemos disponibles juegos como Metro Exodus, Lies of P, incluso Resident Evil, si queremos juegos más exigentes gráficamente no vamos a encontrar muchos más que estos. El siguiente método tampoco es nuevo, pero poco a poco han ido introduciendo más juegos compatibles con Mac y es igual de sencillo. Steam tiene su versión para Mac, así que vamos a ver cómo se instala, qué juegos tenemos disponibles y alguna prueba de rendimiento. Descargar Steam es tan sencillo como acceder a su página web y descargarnos el cliente. Para esto tenemos que hacer clic en instalar Steam y automáticamente nos reconoce que estamos en un sistema operativo Mac. Pulsamos en el botón instalar Steam y se nos descarga el archivo de instalación. Ahora tenemos que ir a la carpeta de descargas y abrir el archivo steam.dmg. Se abre la ventana de instalación y arrastramos el icono de Steam dentro de la carpeta de aplicaciones para instalarlo. Yo ya lo tengo instalado y por eso muestra este mensaje, así que ya podemos cerrar la ventana y expulsar la imagen. Ahora simplemente abrimos el Launchpad, buscamos Steam y lo ejecutamos. La primera vez que lo abrimos nos muestra un mensaje de advertencia que simplemente nos informa de que no contiene ningún software malicioso, así que pulsamos en abrir y esperamos a que se actualice. No lo he dicho antes, pero es obvio que necesitamos una cuenta de Steam para poder utilizar la aplicación. Por tanto, si no la tienes, pausa el vídeo y créate una antes de seguir. Iniciamos sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña. Una vez dentro ya podemos empezar a jugar a juegos compatibles con Mac. Para hacer esto tenemos que irnos a la pestaña tienda y una vez dentro navegar hasta categorías y aplicar el filtro macOS. Aquí podemos ver todos los juegos que se pueden ejecutar en Mac y lo podremos saber porque tienen el icono de la manzana debajo. Si ya tenemos comprado alguno nos aparecerá en la biblioteca y si nos decidimos por alguno de los muchos gratuitos también lo veremos allí. Vámonos a la biblioteca para instalar y probar alguno. En la parte izquierda nos aparece la lista de juegos que tenemos al completo, pero necesitamos filtrar los compatibles con Mac, así que pulsamos el icono de la manzanita que tenemos aquí para que solo aparezcan los que funcionan en Mac. Yo no tengo demasiados, pero nos sirve para probar. Pulsando sobre el que queremos podemos ver una ventana con el botón de instalar. Hacemos clic sobre él, nos pregunta dónde queremos que se instale. Yo lo dejo en la ruta predeterminada, pero podéis elegir hasta instalarlo en un disco externo si queréis, y pulsamos de nuevo instalar para que comience la descarga. Ya lo tenemos descargado, a ver qué configuración es la más adecuada. Las opciones de resolución no coinciden con las de la pantalla del MacBook, así que bueno, voy a poner esta que es la más cercana a 1440p para probar. Vamos a ajustar todo al máximo, pero vamos a poner la calidad del pelo en normal, porque esto devora cualquier gráfica y nos dará problemas de rendimiento. Vamos a pasarle el banco de pruebas a ver qué sale. Sé que es un juego de 2013, ya tiene más de 10 años, pero no está nada mal para ser un Mac, con todo al máximo una media de 48, casi 49 FPS. Vamos a probar con la resolución más cercana a 4K que podemos configurar. Bueno, 24 FPS, no es muy jugable con esta configuración, así que vamos a ajustarlo a ver qué podemos sacar. La resolución cerca de 1440p. Anti-aliasing en FXAA, sombras en normal y oclusión en normal. Pues nada mal, 164 FPS de media y seguimos manteniendo una buena calidad. Podemos disfrutar de una partida muy fluida y con unos gráficos que poco difieren del máximo. Vamos a probar ahora con Rust, que es un juego bastante demandante. Vamos a hacer la prueba con los gráficos en alto. Ya estamos dentro del juego y podemos observar que tenemos unos 40 o 45 FPS y el juego se ve muy bien.
Vamos a ajustar la resolución un poco más baja a ver si llegamos a los 60. La vamos a poner lo más cerca posible de 1440p. Y ahora sí, 58 FPS, 60 en algunos momentos y seguimos teniendo una buena calidad gráfica, que aún podría ajustarse un poco más para subir los FPS. La forma más complicada, aunque no tanto, es a través de una app que emula mediante Rosetta un entorno Windows, sin tener que instalar una máquina virtual. Es totalmente segura y no modifica nada del sistema. Para descargarla tenemos que visitar la página web getwhisky.app y clicar en descargar la última versión. Ahora ejecutamos la instalación. Nos pregunta si deseamos mover Whisky a la carpeta de aplicaciones y le decimos que sí. Ahora necesita instalar las dependencias GPTK, por lo que le damos a continuar y esperamos a que se actualice y ya lo tenemos listo para funcionar. Antes de probarlo, he desinstalado Steam y todos los juegos por si acaso, ya que Whisky va a instalar la versión de Steam para Windows. Ya lo tenemos funcionando y ahora necesitamos crear una botella. Esto es una especie de zona de emulación. Elegimos un nombre y qué versión de Windows vamos a ejecutar. La vamos a dejar en Windows 10 y pulsamos en crear. Cuando se termine de crear podemos añadir Steam. Ya se ha creado la botella, así que ahora pulsamos sobre Gametrix y aquí podemos ver la lista de programas compatibles. Buscamos Steam y ejecutamos. Ahora instalará el programa tal y como lo haríamos en Windows. Vamos pulsando siguiente y cuando se termine de instalar lo ejecutamos. Esperamos mientras se actualiza y ya estará listo para iniciar sesión. La primera vez mostrará un error de conexión. Solo tenemos que darle permiso cuando el Mac nos lo pida y automáticamente reconectará. Como podemos ver, es la misma aplicación de Windows, incluso los botones de la barra de menú. Así que nos dirigimos a la biblioteca y vamos a probar los mismos juegos. Empezamos con Tomb Raider. Vamos a ajustar todo en la máxima calidad y la resolución lo más cerca de 1440p, igual que antes. Vaya, el juego está cerrado. Vamos a bajar la calidad gráfica a ver si funciona. Se ha vuelto a cerrar. Este juego parece que no funciona bien con Whisky. Vamos a probar Rust a ver si tenemos suerte. Tarda mucho más en cargar. Esperemos que funcione. Vamos a ajustar los gráficos y por algún motivo esta es la máxima resolución que podemos poner. Lo dejaremos así, los gráficos en alto con las opciones por defecto. Vaya, nos da error el cliente de protección antipirateo. Otro juego al que no podemos jugar. Es posible que ningún juego online nos permita jugar. Vamos a probar con Project Cars, pero este sistema va dejando mucho que desear. Otro juego que no funciona. Vamos a probar por último con algún juego más antiguo a ver qué tal. Por ejemplo, Saints Row the Third. Bien. Este sí funciona. Ups, pues no, también se ha cerrado. No hemos tenido mucho éxito con este sistema. Había leído mucho sobre este sistema y parecía muy prometedor. No sé si es un fallo de configuración, pero no ha resultado ser lo que esperaba. Bastante decepcionante, la verdad. ¡A la mierda! El último método es para los juegos que no encontramos en ninguna plataforma de aplicaciones y es que muchos tienen su propio instalador en versión Mac. Por ejemplo, vamos a descargar League of Legends. Entrando en su página oficial, clicamos en jugar gratis y hacemos clic en descargar, lo que nos lleva a la siguiente página donde nos aparece el botón descargar para Mac. Así que lo descargamos y vamos a instalarlo. Vale, ya está instalado y actualizado, así que vamos a darle a jugar a ver qué pasa. Ya estamos dentro del juego, vamos a ajustar los gráficos. Ajustamos lo más cercano a 4K. Todas las opciones al máximo. Bien, tenemos más de 100 FPS, aunque por algún motivo tenemos algunos tirones y en momentos de mayor carga gráfica baja hasta los 80 FPS. Vale, vamos a dejarlo aquí y sacamos conclusiones. Se nota que el MacBook ha sufrido en estas pruebas. De hecho, los ventiladores han funcionado bastante y el chasis se ha calentado lo suyo. Por una parte me queda mal sabor de boca, ya que no hemos podido hacer funcionar las versiones de Windows con Whisky. Pero por otro lado, creo que se ha avanzado bastante y aunque el catálogo de juegos es reducido, esto va por buen camino. Y si se va puliendo y hay apoyo por parte de Apple, puede ser que pronto se haga un hueco en el gaming. Estamos hablando de chips que son prácticamente como los de un smartphone y son capaces de rendir bastante bien. No quiero imaginarme las próximas versiones del M4 o M5 cómo rendirán. En próximos vídeos iremos haciendo más pruebas conforme se vaya puliendo este tema a ver cómo funciona la cosa. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta pronto!